En esta sección, en esta clase, vamos a presentar el concepto de modelado y vamos a desarrollar las herramientas necesarias para poder realizar un modelo de datos. Vamos a ir desglosando la forma en que vamos a trabajar el modelo y en el resto de la transparencia vamos a empezar a presentar los elementos fundamentales para generar un modelo denominado conceptual. Como siempre, vamos a introducir algunos factores teóricos que permiten introducir el concepto de modelado. Lo primero, y esto después lo vamos a ir desglosando en las transparencias siguientes a partir del análisis que hagamos ahora, es hablar de cómo vamos a realizar un modelo y la cantidad de abstracciones o los niveles de abstracciones que tenemos cuando nosotros modelamos. Desde una perspectiva general, cuando nosotros resolvemos un problema cualquiera, cuando resolvemos un sistema de información, lo que vamos a tener que hacer es generar respecto del problema la visión que cada actor tiene hacia ese problema. Ejemplo, si estamos modelando el Xiu guaraní, hay diversos actores que trabajan contra el Xiu guaraní. Los alumnos, los profesores, los JTP, los administrativos, las autoridades de la facultad. Cada uno de ellos va a necesitar interactuar con el sistema buscando hacer cosas diferentes. Por ejemplo, a un alumno le va a interesar ver cómo se va comportando a lo largo de la carrera, cómo se va escribiendo materia, los finales que va rindiendo, etc. Para un profesor, la visión va a ser de su cátedra, donde le va a interesar saber cuántos aprobaron, quiénes le falta rendir, quiénes ya rindieron, quiénes rindieron más de una vez, etcétera, etcétera. O sea, es la visión de solamente su cátedra para todos los alumnos. Desde el punto de vista administrativo, lo que hace falta es administrar las exigencias que tienen los alumnos. Entonces, no le importa a un alumno particular, no le importa una cátedra particular, maneja todo el contenido de la información. Las autoridades de la facultad también van hacia el mismo punto, pero generalmente sacando estadísticas. No le va a importar quién aprobó y quién no aprobó, sino cuántos aprobaron, cuántos desaprobaron, cómo se comportan los datos a partir de un análisis de todos los años. ¿Eso qué significa? Que ante un mismo problema, el Xiu guaraní, hay distintos niveles de visión, distintas vistas. ¿Sí? Cada vista, cada actor, alumnos, docentes, no docentes, personal jerárquico de la facultad, tiene diferente necesidad y diferente visión de los datos. Entonces, cuando uno genera un modelo, lo que debe tener mucho cuidado es poder satisfacer las necesidades de cada actor de cada vista. Ahora, el Xiu guaraní tiene una sola base de datos. Si bien dijimos que puede haber 4 visiones diferentes, la base de datos es una sola. La visión conceptual consiste en resumir todas las necesidades de todos los actores involucrados, generando un único modelo de datos que contiene toda la información. ¿Qué datos se almacenan en la base de datos y cuáles son las relaciones en lo mismo? Nosotros en la materia vamos a concentrarnos básicamente en este nivel. A fin de hacer más fácil los problemas, no vamos a plantear un problema como el del Xiu guaraní, donde hay 5 o 6 actores diferentes, donde uno debería analizar 5 o 6 conductas diferentes, construir 5 o 6 modelos por separados y agruparlos. Eso es la vida real. En la vida real sí vamos a tener que hacer esto. Por ahora, nosotros vamos a poner problemas mucho más simples, donde el nivel de visión, el actor es uno solo. Entonces, construir la solución para un actor es construir su nivel de visión, que a su vez va a ser el nivel conceptual. En un problema de la vida real, yo construiría muchas visiones y después las integro en un nivel conceptual. Es el mismo proceder, pero con obviamente mucho más trabajo. El último paso es el nivel físico. Ok, ya tengo resuelto el problema, voy a los fierros, voy sobre la máquina a hacerlo. ¿Y qué se hace ahí? Se trabaja con archivos y hardware, es lo que nosotros ya vimos. Cómo tiene que ser organizado un archivo, cómo van a ser la estructura, si va a ser algo, si va a ser hashing, etcétera, etcétera, que básicamente los conceptos de eso ya los abarcamos. Ahí vamos a tener que darle una vueltita de tuerca más a lo que ya vimos, pero básicamente el concepto de cómo se maneja físicamente ya es un tema conocido. Entonces, dijimos que nosotros vamos a tener que construir una solución de vista o una solución conceptual, lo dijimos en la transparencia anterior.
Para resolver cualquiera de esos dos problemas, nosotros lo que vamos a hacer es modelar, construir un modelo. Para ello vamos a usar un conjunto de herramientas conceptuales para describir los datos, cómo se relacionan los datos, cómo se interpretan y lo que habíamos comentado en la clase pasada, cuáles son las restricciones de consistencia. ¿Qué habíamos dicho en la clase pasada de las restricciones de consistencia? Si yo declaro que un dato es de tipo string, estoy poniendo una restricción de consistencia. Si yo declaro que un dato es la fecha de nacimiento de una persona, una restricción de consistencia puede ser la fecha de nacimiento de la persona no puede ser superior al día actual. Nadie puede haber nacido pasado mañana. Bueno, las restricciones de consistencia las define el problema y es parte de lo que nosotros también podemos modelar y vamos a ir aprendiendo a construir. Acá volvemos a hablar de modelos. Y básicamente decimos que los modelos los podemos o se pudieron dividir a lo largo del tiempo en tres formas de modelar. Modelo basado en objetos, modelo basado en registros y modelo físico de datos. El modelo físico de datos ya no existe más, es un modelo totalmente inexistente hoy en día. Se usaba a comienzos del diseño de base de datos, no vale la pena que nos detengamos ni un segundo en él. El modelo basado en registros básicamente va a permitirme construir una solución sobre una computadora. Y ahí habla que el formato del modelo basado en registros se divide en cuatro grandes grupos. El modelo orientado a objetos, el modelo relacional, el modelo jerárquico y el de red. El modelo de red dejó de existir a mediados de la década 60 del siglo pasado. No le vamos a dar bolilla. El modelo jerárquico dejó de existir a principios de la década de los 80 del siglo pasado, tampoco le vamos a dar bolilla. El modelo que se está usando hoy en día, a pesar que muchos dirían que no debería ser así, es el modelo relacional. El modelo relacional surgió a mediados de la década del 80 del siglo pasado y es el modelo más afianzado en el mundo, básicamente por cuestiones de performance. Más adelante, si nos sobra el tiempo, vamos a definir algunas características de por qué el modelo relacional es todavía utilizado. El mundo usa el modelo relacional, ¿sí? Las bases de datos siguen siendo relacionales, hacia ahí donde nosotros vamos a apuntar. Obviamente existe un modelo de base de datos orientado a objetos, sí existe. Desde mediados de la década del 90 del siglo pasado existe ese modelo, pero por cuestiones de performance no es un modelo que se haya implantado. En definitiva, toda la ingeniería de software se hace con metodologías objetos, la programación se hace con metodologías objetos, pero la información en base de datos todavía se sigue guardando de manera relacional, básicamente por cuestiones de performance, y creo que eso se va a mantener por bastante tiempo. Entonces, nuestro modelo va a terminar siendo un modelo relacional, porque eso es a donde apunta el mercado. Pero lo que a nosotros nos interesa primariamente es entender qué es lo que el usuario quiere, poder describir de una forma clara qué es lo que el usuario quiere para poder comunicarnos con él. Para hacer eso nosotros podemos o vamos a tener que utilizar modelos basados en objetos. ¿Sí? Estos modelos basados en objetos apuntan a un nivel de visión y un nivel conceptual, lo que vimos en la transparencia anteriores. Tiene una estructura muy flexible y especifica restricciones explícitamente. Eso los hace muy fácil o muy interesante para comunicar una idea con el usuario. Para el usuario no le cuesta demasiado entender el modelo que yo construyo y con ellos puedo interactuar para ver si entendí bien el problema, que es un aspecto fundamental en la etapa de ingeniería del software. Esos modelos basados en objetos son dos, básicamente el modelo entidad-relación o un modelo más orientado a los objetos. Nosotros, a pesar de que es un modelo bastante viejo, vamos a seguir utilizando el modelo entidad-relación porque es un modelo que se comporta bien y que sirve como una muy buena solución para especificar mis bases de datos. Es fundamental, cuando interpretemos esta transparencia, no confundirla con la de las abstracciones que vimos hace un rato, con la de visión, la conceptual y la física. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo acá es otra cosa, estamos apuntando hacia otro concepto, ¿sí? A pesar de que las palabras son iguales. Cuando nosotros construyamos un modelo, vamos a dividir ese modelo en tres etapas: conceptual, lógica y física. Pensemos lo siguiente buscando una analogía que por ahí es más fácil de entender. Yo quiero construirme una casa. Si yo quiero construirme una casa, primero voy a tener que tener el terreno, después voy a tener que tener el dinero, obviamente. No,
no pensemos en cuestiones obvias, sino pensemos en, bueno, bárbaro, yo tengo todas las posibilidades, me quiero hacer una casa. La primera etapa para hacer una casa es poder, yo que soy un neófito en el tema de arquitectura, poder hablar con alguien que entienda lo que a mí me gustaría tener, que me construya un modelo de mi casa, que me lo muestre en una computadora, y si estamos de acuerdo, a partir de ahí sigamos avanzando. Bueno, lo que podríamos decir hacer una maqueta, o lo que podríamos decir hacer un diseño en un AutoCAD de mi casa, donde yo le cuento lo que quiero, le digo del terreno que dispongo, le digo del dinero que tengo, y el tipo, en función de lo que quiero y lo que tengo, me diseña una casa. Cuando el tipo termina de diseñarme una casa, yo veo esa casa, pero yo no puedo vivir en esa casa porque está en una computadora o está en una maqueta hecha con madera balsa. Pero en definitiva, yo tengo el modelo de mi casa. Bueno, si yo estoy de acuerdo que ese es el modelo de casa que yo quiero, el tipo va a decir, ok, a partir de ahora yo voy a construir los planos de la casa con un nivel de detalle mucho mayor y que esos planos le van a permitir luego al albañil construir la casa. Pero básicamente, si yo quiero construir una casa, puedo cubrir o debería cubrir esas tres etapas. Cuando uno modela una base de datos, le pasa exactamente lo mismo. Hay una primera etapa donde el cliente te dice, mira, yo tengo este problema y quiero solucionarlo y manejo estas cosas y bla, 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 bla. Me define el problema que tiene. Yo ahí construyo mi maqueta. ¿Qué es construir mi maqueta? Es generar ese que denominamos en la transparencia esquema conceptual. Es una representación abstracta, es una maqueta, no la vamos a hacer como Adela Balsa, obvio, pero vamos a construir ese dibujo de mi base de datos con una herramienta que vamos a ir viendo, que va a ser una representación abstracta y que en definitiva va a terminar integrando las vistas. ¿Por qué? Porque yo podría generar un modelo conceptual para cada una de las vistas que tienen los distintos actores y luego juntarlos. Y lo que tengo es la maqueta. Tengo la maqueta de mi base de datos, donde puedo charlar con el cliente a ver si es lo que quiere, el cliente la puede entender, podemos tener una ida y vuelta muy interesante, que va a tener como resultado final, ¿sí?, el esquema de la base de datos que yo quiero. Muy interactivo con el cliente, muy participativo el cliente. Bien, termina esa etapa. Esa etapa termina como termina la etapa de la construcción de la maqueta de mi casa y el arquitecto va a hacer los planos. En los planos va a ver por dónde pasa la luz, por dónde pasa el gas, cómo son los desagües. A ver, mi casa tiene que tener luz, gas, desagües, calefacción. Pero a mí en particular, el detalle por dónde va a pasar el cañito, el tamaño del cañito, o los tipos de cable, o bla, 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 no me interesan. Esos detalles a mí no me interesan, no son necesarios. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos diseñando una base de datos? Se genera, una vez terminado el modelo conceptual, se genera el diseño lógico, donde nosotros los informáticos depuramos lo que hablamos con el cliente, hacemos lo que el cliente quiere, pero en términos informáticos, en términos propios de la solución más óptima que nosotros podamos dar. Transformamos la maqueta en planos. Eso es el diseño lógico. Es representación cercana a una computadora. Cuando eso termina, agarramos la pala, agarramos el pico, agarramos las herramientas y construimos la casa. Levantamos paredes, hacemos el techo, etc. Eso es el nivel físico. Determinar las estructuras de almacenamiento físico es la última etapa. Entonces, en la analogía, como se construye una casa, yo voy a construir un modelo de datos en tres etapas. Una etapa conceptual que sirve para comunicarme con el cliente, que sirve para entender el problema, donde tengo un ida y vuelta de información muy grande. Cuando esa etapa quedó terminada y el cliente está conforme, voy a convertir ese modelo conceptual en términos informáticamente resolubles. ¿Por qué? Porque algunos de los elementos que usamos de comunicación con el cliente no son de representación directa en una computadora. Entonces vamos a tener que hacer las conversiones que hagan falta. Iremos viendo. Y por último, el último paso es agarrar el DBMS, tomar el DBMS, el que vayamos a usar, y sobre ese DBMS generar el modelo, construir la casa. ¿Eso qué significa? Que el modelo conceptual
Es un modelo que apunta, ¿sí? Apunta a un modelo entidad-relación, como dijimos antes, es un modelo que no es resoluble en máquina. Lo mismo con el modelo lógico. Y recién en la última etapa vamos a avanzar sobre el modelo relacional, que sí es resoluble en máquina. Bueno, estas son las 3 etapas de modelado que vamos a tener que cubrir. En la transparencia anterior podemos hacer un resumen y podemos generar una visión integrando todos los conceptos que nosotros vimos hasta el momento. El nivel conceptual es genérico, el nivel lógico es más específico y el nivel físico es específico. El nivel conceptual es genérico, se resuelve sin pensar qué tipo de DMS voy a usar o qué producto de mercado voy a usar. ¿Qué quiero decir? El nivel conceptual, tal como nosotros lo vamos a ver, serviría si luego voy a ir a un modelo relacional, a un modelo orientado a objetos o a un modelo jerárquico y de red si aún existieran. No importa, es genérico, está alejado del tipo del DMS y obviamente también alejado de un producto específico. El nivel lógico ya no es tan así, empieza a haber especificidad. No es lo mismo tener un modelo genérico conceptual convertido hacia un modelo relacional que hacia un modelo orientado a objetos. Cuando veamos ese proceso de conversión va a quedar muy claro. Hay constructores en el modelo orientado a objetos que no están en el relacional. Por ende, la existencia de constructores en el modelo objeto y la inexistencia en el modelo relacional hace que si yo trabajo con un tipo de DMS o con otro, voy a tener que aplicar soluciones diferentes. Bueno, nosotros vamos a ver en este punto todo lo orientado hacia el modelo relacional. Y ustedes fácilmente van a deducir cómo debería ocurrir o qué es lo que debería ocurrir si yo pasara a un modelo lógico orientado a objetos. Van a ir viendo que a medida que vayamos los ejemplos y lo comparen con la materia de orientación a objetos, esto va a ser muy, muy natural. El último paso es llegar al nivel físico. Es trabajar sobre el producto que yo elegí. Entonces es específico, está orientado a un producto. Bien, ¿eso qué significa? Que la conversión a nivel físico va a depender de lo que yo use, va a depender de Oracle, de MySQL o de Sybase o de SQL Server, no importa el que fuere. La respuesta es no necesariamente, pero en alguna medida sí. ¿Qué quiero decir con este trabalengua? Porque no dije ni sí ni no. A ver, el proceso para llegar al nivel físico también tiene un aspecto genérico. Si yo trabajo sobre el modelo relacional, hay una serie de etapas que son iguales sin importar el producto. Pero cuando yo voy a trabajar sobre el producto, porque esto en definitiva es usar un producto, ahí yo tengo que conocer cómo trabaja ese producto. Ejemplo simple. Elijo MySQL. Bueno, en MySQL tengo que definir un tipo string y en MySQL no existe el string, existe el varchar. Ahora, si estuviera usando otro producto, el producto Pepito, a lo mejor sí existe la palabra string. ¿Sí? Ahora, string y varchar, sí, es lo mismo, pero la especificidad me obliga a que yo conozca la sintaxis de ese producto en particular. Con eso no nos vamos a meter, obvio. Nosotros vamos a ver la parte del nivel físico necesaria, o mejor dicho, necesaria no, que es común para todos, ¿sí? Después las especificidades las estudia cada uno por su lado. Mucho para decir de esta transparencia, creo que leyéndola se tiene una perspectiva clara de dónde se apunta. Un modelo de datos sirve para hacer más fácil la compresión de los datos de una organización, se modela para obtener la perspectiva de cada actor asociado al problema, su visión, la naturaleza y necesidad de cada dato, por qué está cada dato puesto y por qué se comporta de la manera en la cual fue definido, y observar cómo cada actor utiliza cada dato. Esos son los objetivos de modelar. No hay mucho más para explicar. Ahora a definir un poquitito del modelo entidad-relación y ver un poquitito la historia del modelo entidad-relación. Es un estándar internacional desde 1988. O sea que ya ahí hay una primera visión de que no es un modelo novedoso, no es algo nuevo que se haya inventado ayer. Es un modelo más que reconocido, más que probado, más que ha demostrado en forma muy amplia su utilidad. La primera propuesta de modelo de entidad-relación data de 1976 y lo propuso un tipo que se llamaba Chen. ¿Sí? Piensen que en 1976 el modelo relacional
todavía estaba en la cabeza de algunos diseñadores del momento y todavía no estaba definido completamente y mucho menos afianzado. Recién se estaba empezando a discutir y ya el modelo entidad-relación empezó a construirse o empezó a verse o empezó a utilizarse como una forma de diseñar mejor las bases de datos. No vamos a hacer tanta historia, pero para 1976 la forma en que se diseñaban las bases de datos eran totalmente artesanales, los datos se repetían indiscriminadamente, era muy eficiente usarlas, pero por fuerza bruta. No había ningún tipo de estructuración ordenada de la información. El modelo del 76 fue ampliado en el 79 por CODE y a partir de casi 10 años posteriores se convirtió en un estándar, ¿sí? Se basa en la concepción del mundo real como un conjunto de objetos llamados entidades y las relaciones existentes entre las entidades. Eso es lo que vamos a aprender a modelar al principio. Permite modelar el nivel conceptual y el lógico, como ya lo habíamos dicho, y lo que nosotros vamos a hacer en la materia es utilizar una variante del modelo propuesto de Chen, ¿sí?, que a nosotros nos parece la más adecuada para enseñar los conceptos de base de datos. Otra transparencia que no hay mucho para decir, creo que leyéndola se entiende perfectamente. Los objetivos del modelo conceptual entidad-relación, que es el primero que vamos a ver, es representar la información de un problema en un alto nivel de abstracción, sin irnos a ningún tipo de detalle particular de cómo se resuelve el problema o cómo se resuelve en un DBMS el problema. Estamos alejadísimos de eso. Tenemos que captar las necesidades de un cliente respecto del problema que enfrenta, saber qué es lo que necesita, realmente lo que necesita y cómo interactúa en lo que necesita, punto. Y nos va a ayudar para mejorar la interacción cliente-desarrollador, disminuyendo la brecha entre la realidad del problema y el sistema a desarrollar. Eso lo van a ver bien en ingeniería de software, pero el principal conflicto que tenemos cuando hacemos un sistema es hacer, o al menos intentar hacer, lo que el cliente quiere, no lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, para entender, hay que entender lo que el cliente quiere, ver si es útil, ver qué es lo que quiere hacer, ver si el cliente no está pidiendo incongruencias. Bueno, hay que hacer un montón de trabajo y ese montón de trabajo se puede facilitar a partir de la construcción de un modelo conceptual. Yo no estoy diciendo que un modelo conceptual de datos es la base para hacer una buena ingeniería de requerimientos. No, estoy diciendo que es un componente más. Un buen modelo conceptual va a ayudar y mucho en la etapa de ingeniería de requerimientos. Las características del modelo conceptual se definen en estos 4 conceptos: expresividad, formalidad, minimalidad y simplicidad. Expresividad: disponer de todos los medios necesarios para describir un problema. Nosotros vamos a definir una serie de constructores, que son 9, para hacer un problema, que nos van a permitir hacer un problema. Con esos 9 constructores vamos a poder representar cualquier problema. Entonces, el modelo es expresivo porque disponemos de todos los medios necesarios para poder hacerlo. Alguno a futuro me dirá, pero tal otro autor tiene tal otro medio que a mí me gusta más. Yo no te voy a discutir eso, puede ser, pero con los constructores que nosotros te vamos a dar, tenemos la suficiente expresividad para expresar un problema, el problema que fuere. ¿Pueden existir otros constructores? Quizás sí. ¿Y por qué no daríamos esos otros constructores? Porque no nos parecen piola para una etapa inicial del modelado. O sea, esta forma de hacerlo, esta expresividad que nosotros le damos, consideramos que es la adecuada para empezar a entender un problema. Segundo concepto, formalidad. Cada elemento representado sea preciso y bien definido con una sola interpretación posible. Cada elemento se representa, se lo entiende de una sola manera. Cuando hablamos del concepto de entidad nos referimos a esto. Cuando hablamos del concepto de relación nos referimos a esto. Ya vamos a ir viendo qué cosas son, pero cada cosa, cada constructor del modelo se entiende de una sola manera. Si yo veo ese constructor, no puedo entenderlo de 3 formas. Se entiende así, punto. Si a este constructor lo pinto, significa una cosa. Si no lo pinto, significa otra. Bueno, luego vemos que es pintar o no pintar, pero cada cosa se entiende de una sola manera. Ah, no está pintado, pero yo lo interpreto como si estuviera pintado. Hacé lo que vos quieras, pero la formalidad que nosotros damos dice que si está pintado es algo, si no está pintado es algo. Si es un rectángulo es algo, si es un rombo es otra cosa. Cada cosa se interpreta de una sola manera. Y la minimalidad es lo mismo, pero al revés. Cada concepto tiene una única forma de representación posible. El rectángulo se entiende de una manera, ¿sí? Y este concepto se representa con un rectángulo. ¿Puedo interpretar el rectángulo de otra forma? No.
¿Puedo representar esto con otra forma que no sea rectángulo? Tampoco. Mínimo y formal, o formal y mínimo. Eso es nuestro modelo. Simple. El modelo debe ser fácil de entender por el cliente y por el desarrollador. Bien, es un concepto que yo creo a título personal que vamos a lograr. Quizá al principio a ustedes no les parezca tan simple, pero a medida que se van acostumbrando a construir modelos de base de datos, van a ver que en definitiva no son tantos constructores para aprender, no hay una interpretación cualquiera posible. Si yo represento el problema que tengo con los elementos que tengo, la solución que voy a tener va a ser simple para el que fuere. Cuando definimos que el modelo entidad-relación fue definido por un autor que se llamaba Chen en 1976, Chen propuso básicamente 3 constructores para hacer un modelo. Esos constructores los llamó entidades, relaciones y atributos. ¿Sí? Elementos que componen el modelo, las entidades, las características de cada una de esas entidades, que son los atributos, y cómo se relacionan las entidades del problema. A partir de estos 3 elementos simples, Chen propuso la construcción de lo que se denomina un modelo entidad-relación. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es empezar a poner ejemplos de problemas sueltos, diciendo, bueno, miren, estas son entidades, estos son atributos, estas son relaciones, y vamos a ir viendo que a medida que vayamos definiendo estos conceptos, estas entidades y estos atributos se van a parecer a conceptos que ya conocemos. Y un atributo es otra forma de llamar a un campo de un registro. Sí, sí, básicamente la respuesta es sí. Y una entidad, en definitiva, es un registro de un archivo. Bueno, lo podríamos ver también. Pero no estamos pensando en el archivo o en el registro o lo que sea. Estamos hablando del concepto más general. ¿Sí? Esa es la idea, tratar de generalizarlo un poco más para encarar el problema de una forma mucho más genérica y para nada específica como sería tener un archivo físico. ¿Qué cosas son las entidades en el modelo conceptual? ¿Qué cosas son las entidades? Y una entidad representa un elemento u objeto del mundo real con identidad. ¿Sí? Cuando yo tengo un problema y reconozco algunos elementos que conforman el problema, lo que estoy haciendo es reconociendo las entidades de ese problema. Una entidad se tiene que diferenciar de otro objeto o cosa. O sea, las entidades son diferentes, no son la misma siempre. ¿Sí? Y aquí habla de trabajar con ejemplos. A ver, en un problema como el Xiu Guaraní, una entidad bien concreta es vos como alumno. Cada uno que me está escuchando y que es un alumno es una entidad del problema. Es una entidad bien concreta, diferente del resto. Ahora, yo, que soy un profesor, también soy una entidad bien concreta del problema. Somos elementos que estamos relacionados con el problema y que tenemos una existencia para ese problema. ¿Qué otras entidades reconocemos en el Xiu Guaraní? Están cada uno de los alumnos, están cada uno de los docentes, están cada una de las carreras, porque también son entidades. Las carreras son entidades del problema. La diferencia entre un alumno y un profesor y con una carrera es que la carrera no tiene entidad física. Yo no puedo tocar la carrera. Puedo tocar el alumno y puedo tocar el profesor. Pero los 3 representan entidades del problema. ¿Qué están cursando? Están cursando la materia DVD acá. La materia DVD es una entidad más del problema. ¿Por qué? Porque yo tengo cada alumno, tengo cada profesor, tengo cada carrera, pero las carreras tienen materias. Esas materias son otras entidades del problema. Entonces, lo que yo debo hacer ante un problema particular es tratar de reconocer las entidades que lo conforman. Las entidades que lo conforman. ¿Sí? Bien, una vez reconocidas las entidades, nos vamos a enfrentar con un pequeño problema. Yo reconozco que en mi caso, si tuviera que resolver el Xiu Guaraní, tengo que representar las entidades que son los alumnos. ¿Cuántos son y cuáles son los alumnos? ¿Cuántos son? Y no lo sé. ¿Cuáles son? Y los que me están escuchando son alumnos. Pero los que tuve el año pasado también son alumnos. Y los que voy a tener el año que viene también son alumnos. Entonces, reconocer cada entidad no es práctico.
no es práctico para nada. Lo que yo voy a descubrir a partir de las entidades que conforman mi problema es que hay entidades que tienen características comunes, que tienen rasgos comunes que yo los puedo resumir. ¿Eso qué significa? Yo no voy a definir cada alumno, pero todos los alumnos definen un núcleo. ¿Eso qué significa? Trabajar por extensión, definir cada entidad, es un trabajo muy engorroso y es un trabajo inútil. Si yo defino cada una de las entidades y me olvido de una, ya el modelo es incorrecto o incompleto. ¿Sí? Es más, las defino todas, pero en 5 meses hay nuevas entidades. Pero yo no las definí originalmente, ya está, ya perdí. No, no es la idea. La idea es que a partir de las entidades, yo voy a reconocer entidades que son comunes o tienen aspectos comunes, no que son comunes, sino que tienen aspectos comunes. A ver, cada uno de ustedes como alumno tienen esos aspectos en común. Entonces, en vez de modelar a cada uno de ustedes, yo modelo un conjunto de entidades, que lo puedo llamar alumnos, donde ustedes quepan. Entonces, ese modelo, ese conjunto de entidades, es un conjunto que puede crecer o decrecer de acuerdo a las necesidades, pero cada alumno va a tener el mismo formato del otro. Obviamente cada alumno va a ser distinto del otro, pero sí tienen un mismo formato y sí tienen una misma estructura que los define. Lo mismo las carreras, lo mismo las materias, como dice la transparencia, si yo tuviera un problema donde tengo que guardar los vehículos que tiene una organización. Bueno, todos esos vehículos van a tener características en común que yo los puedo resumir. Entonces, cuando yo construyo un modelo, reconozco las entidades, pero lo que modelo es el conjunto de entidades. Ese conjunto de entidades es el rectángulo, la notación que vamos a tener para representar un conjunto de entidades es un rectángulo. Ese rectángulo internamente va a tener un sustantivo que tiene que ser mnemotécnico para que lo podamos entender. Si yo veo un rectángulo con la palabra alumnos, supongo que ahí adentro voy a tener montones de entidades alumnos que son parte de mi problema. ¿Sí? Por eso lo que dice ahí, representación que a partir de características propias de cada entidad con propiedades comunes se resume en un único núcleo para que sea más fácil de modelar. Moraleja, reconocemos entidades, pero lo que modelamos son conjuntos de entidades. ¿Sí? No modelamos individuos, sino que modelamos colectivos. ¿Sí? Bien, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ustedes van a ir viendo que en las transparencias siguientes y cuando ponga ejemplos, yo voy a hablar de la palabra entidad y voy a poner un rectángulo. Entonces ustedes le van a decir, no, pero si me dijo que el rectángulo es lo que se llama conjunto de entidades. Sí, lo que acabo de decir es así. Una entidad es un elemento, cuando yo reúno los elementos y lo modelo, genero un conjunto de entidades. Ahora, por una cuestión de costumbre, yo me acostumbré a llamar al conjunto de entidades, el que se representa con un rectángulo, me acostumbré a llamarlo directamente entidad, sin usar la palabra conjunto. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cada vez que yo hablo de entidad me refiero al conjunto. A mí no me interesa individualizar cada uno, sino que me interesa modelar en conjunto. Esa es la única cuestión que me olvido a veces de hablar de conjunto de entidades y hablo de entidad como si fueran sinónimos. No lo son, pero a veces mal uso el término o la expresión. Bien, el siguiente elemento que vamos a ver es el que denominamos atributo. Volvamos a pensar en esas entidades que definíamos en la transparencia anterior. Tengo este alumno, tengo aquel otro, todas las entidades. Y las resumo en un conjunto que llamo alumnos. Cuando yo pienso en los alumnos, ¿cuáles son las características, las propiedades básicas de una entidad? O acá también habla de relación, luego lo vamos a ver. ¿Sí? Y ahí dice que vale un campo de un registro. Cuando yo pienso en un alumno, ¿qué dato voy a tener del alumno? El nombre, el apellido, la dirección, la fecha de nacimiento, el DNI, el teléfono. Yo voy a ir teniendo información que construye a un alumno. ¿Sí? Cuando ustedes llenaron la ficha del ingreso, no sé si se acuerdan, cuando llenaron la ficha de ingreso ustedes llenaron un montón de datos.
Cada uno de esos datos representa para el modelo un atributo, una característica que queremos saber, que la facultad quiere saber para cada persona que se anota. Esos son los atributos, ¿sí? Los atributos representan los campos del registro. Bueno, cada entidad, cada conjunto de entidad, para denominarlo bien, va a tener necesariamente atributos. No puede ocurrir, en algún caso podría darse, pero como regla general no puede ocurrir que una entidad carezca de atributos. Las entidades deben tener atributos porque sería lo mismo definir un registro sin campos, sería el equivalente a poner una entidad sin atributos. No tiene sentido, ¿sí? Bien, en la transparencia, nada, listo, cortamos acá. En esta transparencia vemos un ejemplo de cómo se modelan los atributos. Para alumnos, el problema que decidimos modelar, en realidad no hay ningún problema, el ejemplo que estamos usando dice que el conjunto de entidades alumnos tiene 4 atributos. El primer atributo se llama nombre, el segundo atributo se llama DNI, el tercer atributo se llama número, el cuarto atributo se llama teléfono. Para el conjunto de entidades materias hay 2 atributos, un atributo que se llama nombre y otro atributo que se llama año de curso. ¿Cuántos y cuáles son los atributos de una entidad? El cuántos y el cuáles depende del problema. No hay un número mínimo ni un número máximo de atributos. Una entidad debe tener tantos atributos como el problema lo requiera, ¿sí? ¿Cómo se anota un atributo? Como lo están viendo acá, se hace una rayita, un circulito, una circunferencia y al lado el nombre del atributo. Eso es la forma en que se trabajan los atributos. Ahora bien, si son observadores, van a notar que teléfono al lado tiene 2 numeritos, o mejor dicho, tiene 0, 2 puntos, N. Eso puntualmente significa algo que vamos a ir desarrollando. ¿Eso qué significa? ¿Todos los atributos son iguales? No, no todos los atributos son iguales. Los atributos tienen características que los definen. Bueno, ahí hay un ejemplo donde nos va a permitir ahondar el tema. Vamos a empezar a desarrollar una transparencia siguiente. Los atributos tienen un concepto relacionado que es la cardinalidad. Esa cardinalidad define la cantidad de valores posibles que va a tener un atributo en un momento determinado. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Veamos esto porque es muy simple. Los atributos pueden ser monovalentes o pueden ser polivalentes. Pensemos lo siguiente. Un alumno, ¿cuántos números de DNI va a tener? Bueno, la respuesta es medio obvia. Un alumno debería tener un solo número de DNI. Si tuviera más de un número de DNI, no sería demasiado legal el tema. Entonces, el atributo DNI es un atributo monovalente. Tiene un solo valor. No tiene muchos valores. Tiene uno solo. Y si yo me voy a inscribir en la facultad y no tengo número de DNI, ¿voy a poder inscribirme? La respuesta es no. Yo necesito contar con el número de DNI para anotarme en la facultad. Entonces, claramente ese atributo es monovalente porque hay un solo DNI y es obligatorio porque yo necesariamente tengo que tener ese valor para poder anotarme. Si yo no tengo DNI no puedo anotarme. Es lo que se denomina un atributo monovalente obligatorio. Ahora, pensemos el teléfono o los teléfonos de un alumno. ¿Necesariamente todos los alumnos que se anoten en la facultad deben tener teléfono? La respuesta es no. Puede ser que un alumno no tenga un teléfono y no por eso le voy a impedir que se anote. Por lo tanto, es un atributo opcional. Acepta valor nulo. Puede que no tenga teléfono. Ahora, ¿puede ocurrir que un alumno tenga 4 o 5 teléfonos diferentes? ¿Por qué no? La cantidad de teléfonos que va a tener un alumno no está determinada a priori. Podría ocurrir que tuviera más de un teléfono. Entonces, claramente ese atributo no es monovalente. Yo puedo tener muchos números de teléfono. Bien, en el ejemplo que están viendo ahí en la transparencia, el atributo teléfono es un atributo opcional polivalente. Y fíjense que así queda anotado. El 0 indica que es opcional y los 2 puntitos con la letra N significa que puede ser polivalente. Un atributo que es
polivalente, un atributo que es opcional y polivalente, se va a anotar de esta manera. Puede ser que yo tenga un atributo que no sea obligatorio, y en el caso de no ser obligatorio, puede ser que como máximo tenga un solo valor, puede ser que un atributo tiene o no tiene valor, ¿sí? Pero si tiene uno solo, puede ocurrir. En ese caso el atributo es opcional monovalente. ¿Y ese atributo qué numeritos debería tener puesto al costado? 0, 1. 0 porque es opcional y 1 porque es monovalente, no puede tener más de un valor. Entonces tengo 0n o puedo poner 0,1, claro. 0 significa opcional, el 1 siguiente significa monovalente, 0 significa opcional, el n siguiente significa polivalente. Ahora bien, ¿puede ser que el atributo sea obligatorio y monovalente como el DNI? Sí, en ese caso el numerito que se pone es 1, 1. 1 mínimo porque es obligatorio, 1 máximo porque es monovalente. ¿Qué pasa? Cuando uno modela, la mayoría de los atributos son monovalentes obligatorios. Van a ver cuando vayamos construyendo un modelo que la mayoría de los atributos son monovalentes obligatorios. Como los atributos, la mayoría son monovalentes obligatorios, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar es que poner el 1, 1 es engorroso y por eso es que cuando un atributo es monovalente obligatorio, como los 3 primeros que tenemos en el ejemplo, no se escribe nada. ¿Por qué? Porque se asume que es 1, 1. ¿Qué combinación queda? La última combinación que quedaría para analizar es un atributo que tiene obligatoriedad, pero que puede tener más de un valor. En ese caso sería un atributo obligatorio, un 1 al principio, y como máximo un n. Eso significa atributo obligatorio polivalente. Yo puedo armar cualquier combinación. La única que no necesita especificarse es que es cuando es obligatorio monovalente, cuando es 1, 1, que eso se asume por defecto. Bien, hay mucho para hablar de esto, y hay un ejemplo interesante para discutir que lo voy a insertar como el siguiente audio en el siguiente ejemplo. Bueno chicos, les mentí. El ejemplo que me interesa darles lo voy a dar dentro de algunas transparencias con la herramienta que les quiero mostrar, ahí lo voy a desarrollar. Intenté incrustar un dibujo acá para explicar un ejemplo nuevo, fue muy complicado con la herramienta, con lo que tenía disponible para dibujar, entonces ese ejemplo que había prometido en el audio anterior lo pateo para adelante dentro de 4 o 5 transparencias, vamos a empezar a poner ejemplos y ahí voy a hacer referencia y le voy a explicar eso que me faltaba. El último elemento definido por Chen, que todavía no hemos visto, lo representan las relaciones. ¿Qué dice la definición? Las relaciones representan agregaciones entre dos o más entidades. Por ejemplo, ahí habíamos visto que yo tenía los alumnos y tenía las materias en los ejemplitos anteriores. Ahora bien, un alumno en particular, ustedes, cada uno de ustedes, está inscrito en la cursada de DVD. Entonces, en algún hay que representar el hecho de el alumno Juan Pérez cursa la materia matemática 1. O sea, un objeto, una entidad de un conjunto está relacionada con otra entidad de otro conjunto. Eso es representar las relaciones entre entidades. Bien, si yo me fijo en FOD o me fijo en DVD, en cualquiera de las dos materias, hubo un montón de alumnos que tenían una relación con FOD, eran los que se habían inscritos. ¿Sí? Si yo me fijo para un alumno tiene una relación con todas las materias en las cuales se inscribió o está inscrito. ¿Eso qué significa? Que cuando yo hago un modelo, además de representar las entidades, represento que una entidad de un conjunto se relaciona con otra entidad de otro conjunto. Y eso ocurre cotidianamente cuando uno modela. Esas son las relaciones. Esas relaciones se representan mediante rombos, como vamos a ver en ejemplos en transparencias siguientes. Pero cuando trabajamos con las relaciones, nos pasa exactamente lo mismo que cuando trabajamos con las entidades. Es imposible definir todas las entidades que pueden ser parte de un problema.
Entonces nosotros nos limitamos con definir un conjunto de entidades que las engloba. De la misma manera, es muy difícil definir todas las relaciones que puede haber entre cada una de las entidades de diferente conjunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a modelar cada relación, vamos a modelar un conjunto de relaciones. Ese conjunto de relaciones se expresa gráficamente mediante un rombo. ¿Y qué significa? Que ahí adentro de ese rombo están todas las relaciones existentes entre elementos de un conjunto y elementos de otro conjunto. Entonces, dentro de ese rombo van a estar cada uno de ustedes inscritos en la materia DVD, ¿sí? Pero a su vez van a estar cada uno de ustedes inscritos en cada materia que ustedes quieren. Porque en definitiva, la relación que es, este alumno se inscribió en esta materia, ¿sí? Esa es la forma de representar las relaciones. No se representan de manera individual, sino que se representan como un conjunto, con el mismo criterio que lo habíamos dicho anteriormente para las entidades. Así llegamos a estos ejemplos que están en esta transparencia. Yo tengo alumnos que cursan materias. En definitiva, tengo dos entidades, las entidades de los alumnos y las entidades de la materia, o mejor dicho, dos conjuntos de entidades, el conjunto de entidades alumnos y el conjunto de entidades materias. Esos dos conjuntos yo los tengo disponibles y digo que los elementos del primer conjunto se relacionan con los elementos del segundo conjunto. Un alumno se relaciona con una materia. En definitiva, puede ocurrir que un alumno se relacione con varias materias o que una materia se relacione con varios alumnos. Lo que estoy diciendo es que hay una relación entre ambos. Sigamos viendo ejemplos de esta transparencia. Son ejemplos, no hay un problema atrás, con lo cual son ejemplos sueltos. Yo digo que tengo conjunto de entidades vehículos y tengo conjunto de personas. Las personas son propietarios de vehículos o los vehículos son propiedad de personas, ¿sí? La palabrita del rectángulo siempre va a ser una palabrita complicada. Los vehículos son propiedad de personas, las personas no son propiedad del vehículo. Entonces uno no va a encontrar una palabrita que para los dos lados se lea bien. Un alumno cursa materia, una materia no cursa alumno. Las materias son cursadas por alumnos. Lo que representa el concepto cursa es la relación entre alumnos y materias. Lo que representa el elemento propiedad es que las propiedades, el hecho de la propiedad, el ser propietario, es que una persona es propietario de vehículos. Veamos el siguiente ejemplo. Están el conjunto de entidades localidades, las localidades de un país, por ejemplo, y el conjunto de personas. Bueno, hay una relación entre personas y localidad que es dónde nació cada persona. Pero a su vez, entre esos dos conjuntos hay otra relación que es donde vive cada persona. Y entonces, ¿puede haber dos relaciones entre los dos mismos conjuntos que representen cosas parecidas pero no iguales? Obvio que sí. Acá queda definido. Hay una relación es dónde nació cada uno y otra relación es dónde vive cada uno. ¿Y cuál es el problema? Ningún problema. Esos dos conjuntos representan información parecida porque es una persona contra una localidad, pero uno dice dónde nació y otro dice dónde vive. Representan algo parecido, pero de ninguna manera igual. ¿Sí? En todos estos casos, en los tres ejemplos con 4 relaciones que vimos hasta ahora, todas estas relaciones se denominan binarias. ¿Y por qué son binarias? Porque es una relación entre dos entidades. Para que un modelo quede bien, para que un modelo sea lo más correcto posible, uno debería tener relaciones binarias. ¿Por qué? Porque las relaciones binarias, como estamos viendo acá, son muy claras, son muy específicas y cuando las profundicemos un poquitito más, van a seguir siendo claras y específicas. ¿Puede ocurrir que una relación no esté entre dos entidades? El último ejemplo muestra básicamente eso. Es una relación que en definitiva relaciona elementos de un conjunto contra otros elementos del mismo conjunto. Eso se denomina relación recursiva. ¿Es válida tener una relación recursiva? ¿Es válido manejar una relación recursiva? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Qué indica esta relación recursiva? Que una materia
es correlativa de otra materia. Por ejemplo, no se puede cursar DVD si no se aprobó FOD. DVD es correlativa de FOD. Pero en definitiva, DVD, que es una materia, es correlativa, está relacionada con otra materia del mismo conjunto. Eso hace que yo salgo de un conjunto y llego al mismo conjunto. En ese caso, la relación sigue siendo binaria entre elementos de un conjunto contra otros elementos del mismo conjunto. Es la misma idea. O sea, la relación recursiva sigue siendo una relación binaria. ¿Sí? Ahora vos me vas a decir, pero no hay dos entidades. No, pero hay elementos que salen de la misma entidad, pero que son elementos disjuntos. Con lo cual es un elemento contra otro elemento, sigue siendo uno contra otro. Dos, binario. ¿Pueden existir en algún momento relaciones que estén metido el rombito entre 3, 4 o 5 entidades? La respuesta absoluta a esa pregunta es sí, pueden existir. Ahora, para nosotros, a medida que vayamos modelando, la mayor parte de nuestras relaciones van a tener que ser binarias. Si ameritara el problema con algún ejemplo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, yo podría tener lo que se denomina una relación ternaria. ¿Qué es una relación ternaria? Es una relación entre tres entidades. Yo tengo la entidad 1, la entidad 2 y la entidad 3 y hay una relación que une elementos de tres conjuntos. Eso es algo que vamos a ver ejemplos y que puede darse. Ahora, de la misma manera que hay tres entidades, ¿no puede haber 4, 5 o 6? Insisto con esto, la respuesta absoluta es sí, pero para nosotros, en la forma en que vamos a modelar, con los principios que nosotros vamos a modelar, las relaciones pueden ser binarias o en algún caso ternarias. De ninguna manera vamos a aceptar relaciones cuaternarias de 5, de 6 o de lo que fuere. ¿Cuál es el motivo? Si uno no trabaja bien esos modelos se transforman en algo muy complejo que redunda en una mala praxis de solución para los problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a permitir el uso de relaciones cuaternarias o mayores. Entonces, ustedes van a tener que acostumbrarse a hacerlo de otra forma, van a tener que pensar el problema de otra forma y eso nos va a evitar males mayores. ¿Sí? Para nosotros las relaciones van a ser binarias y en algún caso ternarias. En esta transparencia se habla de tipos de relación, binaria, ternaria, n-aria y recursiva, que lo comentamos en la transparencia anterior. La mayoría de nuestras relaciones van a ser binarias. Alguna relación binaria puede ser recursiva, eso significa que salgo y llego a la misma entidad, no hay ningún inconveniente con eso. No dejan de ser binarias las relaciones recursivas. Pueden presentarse relaciones ternarias, si bien todavía no hemos puesto ejemplos, ya lo haremos. Y hablamos suficiente de la n-aria que cualquier relación por encima de la ternaria no va a ser aceptada. De hecho, todavía falta una vueltita de tuerca más con el tema de modelado. Esa vueltita de tuerca más la vamos a tener en el primer ejemplo que viene dentro de un par de transparencias. En ese primer ejemplo, además de mostrar el ejemplo de cómo vamos a construir un modelo muy simple, lo que vamos a hacer es mostrar una herramienta que nosotros llamamos Kaiser, una herramienta que fue construida por la cátedra hace tiempo y que permite hacer modelado conceptual. Esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar este año obligatoriamente para hacer el modelado. Necesariamente vamos a tener que usar esa herramienta. Lo que no admite esa herramienta son relaciones n-arias. El máximo, el tope va a ser ternario. Así que no vamos a tener problema para ese lado. El concepto que falta para definir de las relaciones es la cardinalidad. Así como hace un ratito vimos que los atributos tenían cardinalidad, las relaciones también tienen cardinalidad. ¿Sí? Hay un grado de la relación existente en una agregación. Y eso se define con una cardinalidad mínima y con una cardinalidad máxima. Para explicar más claramente cómo es el tema este de la cardinalidad de las relaciones, la cardinalidad mínima y la máxima, vamos a ver en la transparencia siguiente un ejemplo. Les dije en la transparencia anterior que íbamos a ver un ejemplo. En realidad vamos a ver varios ejemplos de varias relaciones que ya habíamos planteado en
par de transparencias atrás, pero que no le habíamos puesto relación, acá sí le vamos a empezar a poner a esa relación la cardinalidad, cosa que no habíamos hecho. Bueno, empecemos de una manera ordenada con la conjunto de entidades alumnos, el conjunto de entidades materias y el conjunto de relaciones cursa. Pensemos en lo siguiente. Fíjense que del lado de alumnos, entre paréntesis está puesto el número 1n y del lado de materias está puesto el número, entre paréntesis los números 0 y n. Entonces me van a decir, n no es un número, es una letra. N representa muchos, representa un valor indeterminado que es muchos, por eso yo hablo de número, ¿sí? Piensen lo siguiente. ¿Qué está diciendo la cardinalidad 1n al lado de alumnos? Que como mínimo un alumno va a cursar una materia. Yo no voy a tener en mi problema, no puedo tener en mi problema alumnos que no cursen. Un alumno que no cursa no es alumno, entonces como mínimo un alumno va a cursar una materia. Ahora bien, un alumno puede cursar muchas materias, puede cursar 2, 3, 10, no sé las materias que puede cursar. Entonces, como mínimo puede cursar uno y como máximo puede cursar muchas. No está determinado ese valor de muchos, no lo sé, pero yo sé que como máximo puede cursar más de una materia. Entonces, como mínimo debe cursar una y como máximo puede cursar varias materias. Veamos del otro lado. Del otro lado materias tiene entre paréntesis 0n. ¿Qué está diciendo el 0? Puede haber materias que no tengan inscriptos. Podría ser eso utilidad. ¿Cómo voy a tener una materia que no va a tener inscripto? A veces ocurre con las optativas. Se ofrecen optativas y esa optativa este año no tuvo inscriptos. Ningún alumno le interesó hacerla. Entonces puede ser que una materia optativa tenga 0 inscriptos. Por eso lo mínimo es 0. Ahora, una materia como DVD, una materia como FOD, una materia como KDP o taller, tuvieron muchos alumnos inscritos. Por eso el valor que está después de la coma es el n. ¿Sí? Claramente este primer ejemplo representa una relación donde un alumno puede cursar muchas materias y una materia pueden ser cursadas por muchos alumnos. Si yo solo miro la cardinalidad máxima, esta es una relación muchos a muchos. ¿Sí? Obligatoria del lado de alumnos, opcional del lado de materias. ¿Qué estoy diciendo en lo que está escrito ahí? Un alumno como mínimo una materia, como máximo n. Obligatoria, pero puede ser muchos. Una materia como mínimo 0 alumnos, como máximo n alumnos. No obligatorio, porque la materia puede no tener alumnos, pero puede tener muchos. Entonces, esta relación es una relación muchos a muchos, obligatoria del lado de alumnos, opcional del lado de materias. Y así se anota. Si ustedes miran, la relación propiedad entre persona y vehículo respeta el mismo patrón del ejemplo anterior. Un vehículo como mínimo tiene un dueño, como mínimo es de alguien, pero puede ser de varias personas. Una persona puede no tener vehículos o puede tener varios vehículos a cargo. Si yo analizo el problema suelto, si analizo el problema sin mucho más especificidad del mismo, esas relaciones son coherentes, no están mal. Ahora bien, dado un problema cualquiera, la cardinalidad no la defino yo, sino que la define el problema. ¿Qué quiero decir con eso? Los numeritos que yo tengo que poner a la cardinalidad son los numeritos que van, no son los numeritos que yo quiero poner. ¿Qué quiero decir con esto? Mi problema define el número. No sé qué número poner. Como no sé qué número poner, pongo cualquiera. No. Si no sé qué número poner, averiguo con el cliente qué número va. Nunca lo decido yo me limito a ponerlo. El que lo decide es el problema. Fíjense el siguiente ejemplo. Habla de localidad y persona. Y tengo nacido en y reside en como dos relaciones. En ese caso, lo que está diciendo es que una localidad puede no tener a nadie que haya nacido o tener a muchos que hayan nacido en esa localidad. Una localidad puede no tener a nadie que reside ahí o puede tener mucha gente que reside ahí. Alguno me podrá decir, bueno, Bárbaro, pero ¿cómo puede ser que en una localidad no viva nadie? Yo estoy diciendo que podría no vivir nadie en una localidad. No estoy diciendo que no vive nadie. Digo que admito que puede ser que en una localidad no resida nadie. Bien, ¿cuántas personas
que son alumnos de la facultad viven en, vamos a poner una localidad cualquiera, en Sarmiento, Chubut. Y quizá la respuesta es no hay nadie. Ninguno de los alumnos de la Facultad de Informática vive en Sarmiento, Chubut. Y entonces, la localidad Sarmiento, Chubut, ¿cuántos residen? Nadie. Y alguno me va a decir, y si no reside nadie, ¿para qué carancho la puse como localidad? Porque hay un alumno que nació en esa localidad. Entonces, sí nació, pero no vive. Bueno, ¿y cuál es el problema si yo tengo la posibilidad de escribirlo? Ahora, del otro lado, del lado de persona. Una persona puede no haber nacido en una localidad y no. A ver, ¿dónde nació? Alguno me va a decir, nació en el medio del campo. Bueno, ¿dónde lo inscribieron? Si lo inscribieron en una localidad, en esa localidad donde inscribieron a la persona es donde nació en forma simbólica, en la localidad donde fue inscrito. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el campo depende de esa localidad, de ese partido, de ese departamento de la provincia. ¿Y qué? ¿Puede ocurrir que una persona haya nacido en 14 localidades? Sí, puede ser, el brazo está en un lado, la cabeza está en el otro. No, chicos, una persona nació sí o sí en una localidad. Por eso la cardinalidad mínima y máxima en este caso es 1-1. ¿Sí? Ahora, reside, también dice 1-1. Y algunos me podrán decir, no. Yo resido en La Plata y resido en Chivilcoy. Bueno, definamos qué es reside. ¿Dónde residís vos? ¿Dónde vivís? ¿En La Plata o en Chivilcoy? No, yo tengo el domicilio en Chivilcoy, pero en realidad estoy estudiando y vivo en La Plata. Resido en los dos lados. La respuesta es no. Tenemos que definir qué significa la palabra reside en para nosotros. Si reside en es la definición en el documento, yo resido en un solo lugar. Si el reside en es el lugar donde realmente vivo, yo realmente vivo en un solo lugar. Entonces, uno podría decir, bueno, reside en es domicilio legal, bueno, o es domicilio real, bueno. Pero yo quiero tener domicilio real y domicilio legal separados. Bueno, entonces tenés, en vez de reside en como relación, tenés una relación domicilio legal y otra relación domicilio legal y así lo resolvés. ¿Sí? El último caso que queda, y esta transparencia es muy larga porque estos ejemplos ameritan que uno hable demasiado, y si estuviéramos en clase hablaríamos mucho más porque habría una interacción interesante con ejemplos acá, habla de las materias tienen correlativa o es correlativa. ¿Sí? Fíjense que una materia es correlativa de ninguna o de varias, y una materia tiene correlativas una o varias, dice acá. Bueno, lo que está asumiendo es que puede que tenga una materia que no sea correlativa de ninguna, de quinto año, ¿sí? Las de quinto año no son correlativas de ninguna, ya son las últimas materias de la carrera, pero pueden ser que sí o sí cualquier materia tenga correlativo algo. ¿Sí? Y va a decir, pero las de primero no tienen correlativo nada. Sí, tienen el curso de ingreso correlativo. Si no hiciste curso de ingreso no la podés tener. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que es correlativa de ninguna o es correlativa de muchas, o tiene por correlativa como mínimo uno y como máximo muchos. El caso de una relación recursiva, como lo muestra el ejemplo, es que en el caso que las dos cardinalidades no sean iguales, yo estoy obligado, yo necesito de alguna manera ponerle un texto aclaratorio cómo se lee. Si yo hubiera puesto 0n de un lado y 1n del otro, yo no sabría si 0n significa es correlativa de o tiene por correlativa a. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando yo miro un numerito en una relación recursiva, yo no sé si ese numerito representa un camino o el camino al revés. Entonces, cuando en una relación recursiva las cardinalidades son diferentes, como en este ejemplo, uno debe nomenclar, debe poner un texto aclaratorio de cómo debe ser leída esa cardinalidad. Ejemplos para poner, hay muchos casos para discutir. En esta transparencia vamos a ir presentando algunos ejemplos sueltos, vamos a ir avanzando con esos ejemplos y luego vamos a incorporar pequeños videos donde vayamos haciendo modelo y vayamos viendo otras situaciones. Aquí hay un ejemplo de
dos relaciones más entre entidades o dos conjuntos de relaciones más entre conjuntos de entidades. En el primer caso es una binaria, en el segundo caso es una ternaria para que vean más o menos cómo se comporta. El primer caso, el primer ejemplo dice, bueno, una factura puede o no poseer un remito y un remito corresponde a una factura. Es para mostrar un caso de una relación denominada uno a uno. La factura puede o no tener remito y el remito corresponde sí o sí a una factura. La relación de dependencia entre facturas y remitos es uno a uno. El remito sí o sí tiene que ser de una factura, no puede ser ni de ninguna ni de más de una, y en ese caso una factura puede o no tener remito. ¿Cómo se explica ese problema? Muy sencillo. La mercadería, ¿sí?, debe ser facturada, uno factura la mercadería a partir del momento en que es pagada. Yo pago la mercadería y me dan la factura de compra de la mercadería. Ahora, muchas veces, hasta que yo no recibo la mercadería, ¿sí?, hasta que yo no recibo físicamente la mercadería, no la voy a pagar. Entonces, el proveedor me manda la mercadería. En el momento que la mercadería me llega, yo la pago y el tipo me emite la factura. Pero hay todo un movimiento de mercadería que se hace sin existir una factura. ¿Qué pasa? Si un camión está transportando mercaderías sin una factura, eso no es legal. Entonces el documento que se emite para salvar esa situación se denomina remito. Un remito permite tener mercadería en tránsito, mercadería que aún no fue facturada, mercadería que aún no ha pagado los impuestos correspondientes y que se van a hacer luego. Por eso es que se puede presentar un caso como este. Si yo voy, compro y me llevo el producto y pago, se emite la factura y no se emite el remito. Ahora, si a mí me lo envían, primero se va a emitir el remito y luego voy a tener una factura que lo avale o que lo cierre o que termine la transacción legal. Bueno, esto que le estoy explicando es parte del comportamiento de las compras y ventas, de cómo se maneja a nivel impuestos Argentina, ¿sí? Cómo es lo legal para el transporte de mercadería. Bueno, cuando nosotros hacemos un sistema, si en particular hacemos un sistema de facturación, todos los aspectos legales tenemos que saberlo, todo esto que yo le estoy contando de alguna manera hay que saberlo. El segundo ejemplo, mientras tanto, dice que tengo los alumnos por un lado, los alumnos esos cursan materias y los alumnos cursan materias en un aula en particular. A ver, la relación ternaria, ¿qué está diciendo ahí? Un alumno va a cursar como mínimo una materia, pero puede cursar muchas. En el caso de ustedes, fíjense que ustedes están cursando varias materias. Un alumno puede cursar como mínimo en una aula y como máximo en muchas aulas. Bien, en este momento hablar de aulas no tiene sentido, pero si estuviéramos en la facultad, ustedes cursarían distintas materias en distintas aulas. Entonces es verdad que un alumno como mínimo cursa una materia y la cursa en un aula y como máximo puede cursar muchas materias en muchas aulas. Si me paro del lado del aula, en un aula puede cursar un alumno o pueden cursar muchos alumnos. Recuerden cuando iban a clase cuántos compañeros había en el aula. Y en un aula se puede cursar una materia o muchas materias. Piensen en el aula 5 cuántas materias cursaron. Me paro del lado de materias. Una materia dice puede no cursarla nadie o cursarla muchos alumnos. Lo que habíamos dicho antes, si una materia es optativa y nadie se inscribe, no tiene alumnos, pero puede tener muchos alumnos. Y con el aula, bueno, si una materia no se dicta, no usa aula, pero una materia que se dicta puede usar varias aulas. FOD, DVD, tienen asignadas varias aulas para teoría, para práctica, para aplicación de práctica, etc. Entonces, ahí se explica cómo cierra esa relación, ese conjunto de relaciones cursa, y cómo cierra la cardinalidad de los mismos. Con los ejemplos, aquí volvemos a presentar la relación cursa, el conjunto de relaciones cursa entre el conjunto alumnos y el conjunto materias, pero a diferencia de los ejemplos anteriores, estamos viendo que tanto alumnos como materias ahora tienen atributos. La relación es la misma, la relación tiene la misma cardinalidad, y lo que estamos mostrando acá es que la relación también puede tener atributos. Los atributos no son exclusivos de las entidades o de los conjuntos de entidades. Una relación puede tener atributos. ¿Qué pasa? Un alumno cursa una materia. Ustedes están cursando DVD. Ahora, ustedes están cursando DVD un año en particular, en 2020. Y ustedes van a obtener la cursada de DVD o pueden no obtener la cursada de DVD. Esa
materia, esa inscripción, va a tener un resultado final, ¿sí? Cuando la materia termine. Entonces, hay dos características que definen la relación cursa. El año que ustedes cursan una materia no es un atributo ni de la materia ni del alumno. ¿Por qué? Porque el año de curso es el año en que el alumno cursa la materia. No es exclusividad de la materia, no es exclusividad del alumno, es exclusividad de un alumno cursando una materia. ¿Y dónde se guarda esa información? En la relación cursa. El resultado obtenido es de esa materia. O es, mejor dicho, es para esa materia, pero de un alumno. Entonces también es un atributo que va en la relación. Las únicas relaciones que tienen sentido que tengan atributos son las relaciones denominadas muchos a muchos. Aquellas relaciones donde la cardinalidad máxima de ambos lados es n. Si no fuera así el problema, la relación no tiene sentido que tenga atributos. Esos atributos van a poder estar en alguna de las dos entidades intervinientes. El segundo ejemplo, el que está puesto abajo, que habla de alumnos, cursan, grados y los docentes dictan grados, en vez de hablar de materias se habla de grado, porque en vez de estar pensando una universidad, por ahí está pensando en una escuela primaria, ¿sí? Los alumnos pueden cursar en determinados grados y son profesores o docentes o maestros los que dictan ese grado. Fíjese que un grado, ahí dice que lo puede dictar como mínimo un docente, pero lo pueden dictar varios, y que un docente está ligado sí o sí a un grado. Alguno me podrá decir, pero ¿por qué no pueda ocurrir que el docente pueda dar clase en muchos grados? Me decís, bueno, pero eso puede ocurrir. Yo la respuesta que le doy es, en este ejemplo, lo que está mostrando ese ejemplo es que el docente solo puede dar en un grado. Si el docente pudiera dar en más de un grado, ahí debería haber puesto un n. Pero del momento que yo veo puesto un 1, la restricción que tiene el problema es que un docente está en un solo grado. ¿Quién escribió esa restricción? Obviamente esa restricción la escribimos nosotros. Ahora, ¿quién la determinó esa restricción? La tiene que determinar el problema. Recuerden que siempre la cardinalidad, tanto de los atributos como la cardinalidad de las relaciones, las define el problema, las define el cliente. Yo las escribo, pero no las defino. Si no sé lo que va, mi misión es aprender, desasnarme, estudiar, preguntar y poner lo que va, no lo que a mí me parece y no lo que yo quiero. No voy a explicar demasiado este dibujo que ven acá, este modelo entidad-relación que ven acá. Este es un modelo hecho con la herramienta Kaiser. La herramienta Kaiser es la herramienta que nosotros vamos a usar para modelar. Y esto es el resultado de algún problema que no está definido. Mírenlo, interprétenlo, entiéndanlo. En las clases de consulta que hacemos de teoría, si quieren lo discutimos, si quieren hablamos de qué es lo que está representando. Es un ejemplo, no es un problema con una solución, no hay un enunciado. Es un ejemplo que muestra el resultado de un modelo donde hay 4 conjuntos de entidades y 3 conjuntos de relaciones. A partir de la transparencia que viene, sí vamos a ir teniendo definidos ejemplos y vamos a resolver esos ejemplos usando la herramienta. La transparencia presenta dos ejemplos, o dos problemas, mejor dicho. Esos dos problemas van a ser desarrollados como ejemplos. Hay un ejemplo 1 y hay un ejemplo 2 que amplía el ejemplo 1. Ustedes van a tener que primero escuchar el audio MP4 denominado ejemplo 1, donde se desarrolla con la herramienta, se hace la construcción del modelo entidad-relación que corresponde con ese problema. Una vez que entiendan ese ejercicio, escuchen el ejemplo 2, donde lo que hacemos es desarrollar los cambios para que el ejemplo 1 se convierta, incorpore los datos del ejemplo 2. Se presenta acá en el ejemplo 3 y el ejemplo 4. En un primer ejemplo, vamos a discutir cuestiones de modelado y cuestiones de cómo quizá conviene ser resuelto de una mejor manera un problema. Luego, en el ejemplo 4, vamos a incorporar nueva funcionalidad, nuevos requisitos al problema anterior.
En definitiva, el ejemplo 3 y el ejemplo 4 lo van a encontrar como MP4, donde vamos a ir construyendo cada uno de ellos. El problema 5 es un problema que si ustedes lo leen se van a encontrar con un texto más largo, pero en definitiva está explicando más en detalle un problema no demasiado complicado. Este ejemplo 5 lo vamos a desarrollar, como venimos haciendo los anteriores, en un video que ustedes lo tienen como ejemplo 5 y archivo MP4.